Buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro templo San Antonio María Claret. En primer lugar, queremos agradecer a Dios por permitirnos nuevamente desarrollar con excelentes conferencistas la 11ª semana de la doctrina social de la Iglesia, que lleva por título este año La comunidad política y la Iglesia católica. Comenzó el día de ayer y durante toda la semana tendremos la oportunidad de escuchar ponencias de importantes personalidades de nuestra Iglesia católica y del mundo político, tratando temas relativos a la necesidad de formación de los laicos y su participación y accionar en la política venezolana. Finalmente, agradecerles en nombre de la Arquidiócesis de Maracaibo, el Foro Eclesial de Laicos, la Universidad Católica Cecilio Acosta y la comunidad parroquial Padre Claret, en su equipo de la doctrina social de la Iglesia, por acompañarnos la tarde de hoy y participar activamente en esta actividad de tanta importancia para nuestro país, para la Iglesia y para los laicos de la Venezuela actual. Antes de comenzar con la conferencia, invitamos al señor Jovito Chávez, coordinador del equipo de la doctrina social de la Iglesia de Claret. Gracias, Mañaña. De verdad que honrados de la presencia de Monseñor Diego Padrón con nosotros, y honrados también y complacidos de tenerlos a ustedes aquí, porque en realidad es como ver una semilla germinar. Formo parte de un grupo de la doctrina social de la Iglesia, que denominamos DSI, grupo que se reúne todas las semanas y con dos objetivos principales. El primero, profundizar en el conocimiento de la doctrina, y dos, el de difundirla, el de enseñarla, el de llevarla a los rincones que más podamos, y precisamente este es uno de los eventos que hemos planificado donde podemos decir estamos cumpliendo con el segundo objetivo. De manera que los invito a que disfruten de la conferencia. La de ayer estuvo espectacular, la de hoy no me quiero ni imaginar, y las que vienen también. De manera que los dejo con Monseñor y con Mañaña. Muchísimas gracias. La conferencia de esta tarde, la Iglesia y los Derechos Humanos, y estará a cargo de Monseñor Diego Padrón Sánchez. Monseñor nació en Montalbán, Estado Carabobo, el 17 de mayo del 39, hijo de don Diego Padrón y de María de Jesús Sánchez de Padrón. Hizo sus estudios secundarios en el Seminario Menor de Valencia y sus estudios sacerdotales los realizó en Caracas, en el Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima, obteniendo el título de bachiller en Filosofía y Letras. Es profesor de castellano, literatura y latín, egresando del Instituto Profesional de Magisterio en la sede del Instituto Pedagógico de Caracas. Realizó estudios de dinámicas de grupos y pastoral juvenil en la Central de Juventudes en Bogotá, Colombia. Licenciado en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y diplomado en Ciencias Bíblico-Orientales en el Instituto Franciscanum de Jerusalén, en Israel. Se ha desempeñado como profesor de latín y de griego bíblico en el Seminario Nuestra Señora del Socorro en Valencia, profesor de Teología Bíblica en el Instituto Universitario Seminario de Caracas durante los años 83 al 94, profesor de Filosofía del Lenguaje y Filosofía de la Historia en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol de Maturín. Fue párroco en diversas parroquias de Valencia. Recibió el orden sacerdotal el día 4 de agosto de 1963 por el excelentísimo Monseñor José Alí Lebrún Moratinos, entonces obispo de Valencia, en la Iglesia Parroquial Inmaculada Concepción de Montalbán. Su Santidad Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Caracas y titular de Jisipa. Fue ordenado obispo por el eminentísimo señor José Alí Cardenal Lebrún Moratinos, arzobispo de Caracas, el día 27 de mayo del 90 en la Catedral de la ciudad de Caracas. Fue nombrado obispo de Maturín el 7 de mayo del 94.
Tomó posesión de la diócesis el 23 de julio de ese mismo año. Ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Laicos y Juventud de la Conferencia Episcopal Venezolana, Pastoral Bíblica desde el 96 al 2003, presidente del Departamento de Catequesis del CELAN y Educación Religiosa Escolar de la CEB, profesor invitado de catequesis en el Instituto de Teología Pastoral de América Latina en Bogotá, Colombia, desde el año 2000 y miembro directivo de la FEBIC. Ha sido nombrado segundo arzobispo metropolitano de Cumaná el 27 de mayo del 2002. Tomó posesión canónica de la arquidiócesis el 25 de mayo de ese mismo año y recibió el palio arzobispal de manos del Santo Padre en la Basílica de San Pedro en Roma el 29 de junio de 2002. Fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana el 9 de enero del 2012, cargo que ejerce en la actualidad. Adelante, Monseñor, la asamblea es toda suya. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo a los hermanos sacerdotes, a las estimadas religiosas y a todos ustedes, seglares, que hacen un trabajo extraordinario en esta arquidiócesis. Hoy tuve la oportunidad de compartir unos minutos con el señor arzobispo, mi hermano de ordenación episcopal, Monseñor Ubaldo Santana, y con el clero de la arquidiócesis durante su reunión ordinaria mensual en el seminario. Reitero pues mi saludo, mi agradecimiento a Monseñor Ubaldo Santana, a Monseñor Ángel Caraballo, y agradezco la gentileza del padre Andrés Bravo, que ha sido muy bravo al invitarme y traerme acá a esta magnífica realización de la 11ª Semana Social de la Arquidiócesis. Yo me siento muy honrado y me siento muy agradecido y le ofrezco a la Virgen, a la Chiquinquirá, compartir con ustedes. Muchas gracias. El doctor Guillermo Yepes Boscán, hace unos 10 años o más, escribió un libro llamado Vetas de la Piedra Angular. ¿Se acuerda? A mí me llamó mucho la atención ese título. No lo había visto y no sabía a qué se refería. Me acordaba de que hay otro libro que tiene un nombre parecido, el de Otero Silva, Miguel, que se llama La Piedra que era Cristo. Yo empecé a investigar y es un libro extraordinario donde él pone de relieve que Cristo es la piedra angular de la cultura de Occidente y que las vetas de esa piedra angular, una piedra pues que refleja como un diamante, muchos rayos, muchas vetas, son la religión y la cultura. Y luego hace una exposición extraordinaria y una defensa magnífica de los valores culturales y de los derechos culturales. Es más, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de valores culturales. Los derechos humanos son el resultado, lo dice usted también en su libro, son el resultado de un proceso cultural y los valores se han convertido en derechos. Así que me honro pues de tener la conciencia de que ese libro tiene cosas muy valiosas para mi breve exposición. En segundo lugar, quisiera destacar lo siguiente. El hombre es la obra fundamental de Dios. En la Sagrada Escritura,
que es siempre fuente para nosotros cristianos, fuente de iluminación, fuente de vida, fuente de verdad. En la Sagrada Escritura, el hombre aparece como la obra cumbre, suprema, última, donde Dios puso todo su amor y todo lo que nosotros podemos pensar del conocimiento de Dios. Todo lo puso de Dios en el hombre. Por eso el hombre es imagen de Dios. De aquí entonces, que es muy importante, y comienzo por resaltar que el hombre lo primero que tiene que hacer es descubrir lo que es imagen de Dios, descubrir su dignidad, su grandeza. Y por eso voy a comenzar. Ustedes ven, quizá no pueden leer, pero en la pantalla dice el origen, la base y la meta de la vida social es la persona. Ahí está resumido lo que acabo de decir. El hombre es la obra cumbre de Dios. El contenido de esta charla es muy importante, muy interesante, pero yo tengo la cualidad de dormir a cualquiera. Así que no me extraña que cualquiera de ustedes se me duerma. Para evitar un poco la dormición, entonces yo estoy utilizando aquí una diapositiva que voy a comenzar a mover para que ustedes, pues, viendo las imágenes, no se me vayan a dormir. El padre Andrés Bravo me puso una super charla con 4 temas, todos muy grandes, ahí se los voy a señalar. Yo no sé cómo voy a hacer para tratar todos esos 4 temas que están allí, que como ven son cada uno obra para un libro, no como el del doctor Guillermo Boscán, Yepes Boscán, pero sí como un folleto, pues. Cada uno puede salir un folleto para la Universidad UNICA, así que el padre lo puede escribir. Yo voy a intentar, sin embargo, responder a esa pregunta con lo siguiente. Fíjense que es muy importante la clave de todo esto, y yo, antes de entrar en el tema, quiero señalar unos puntos que son fundamentales, que hay que tener en cuenta para entender a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos, de lo cual ya dije algo. En primer lugar, actualmente los derechos humanos son un estudio, un tema recurrente en la vida de la Iglesia, en los documentos, en las declaraciones, pero además son también una acción concreta, porque los derechos humanos no solamente se anuncian, sino que también se proclaman, que es mucho más que un anuncio, una proclamación, es algo mucho más solemne, mucho más llamativo, mucho más plural, y se defiende. Sobre todo se defiende, pero más aún se ejercen. Los derechos son para ejercerlos, y el grave peligro, la grave tentación es no ejercer los derechos. Siempre que tengamos en cuenta que no hay derechos sin deberes. Deberes y derechos son correlativos. Si tenemos derechos, también tenemos deberes. Y si tenemos deberes, también tenemos derechos. Todo eso, como ven, alcanza a una temática muy amplia, y yo voy a centrarme en lo fundamental. Es tema recurrente de la Iglesia, porque ya el tema no solamente es moral, no solamente es social, no solamente jurídico, no solamente político, sino también es religioso. El tema está ligado al tema de Dios. Esto es importante. El tema de los derechos humanos está ligado al tema de Dios,
Y como digo enseguida, Dios se revela en la historia como el dador de la vida, el protector de la vida. Aún, pongan atención, en el caso de Caín, que le quita la vida a su hermano. Dios se convierte en protector de Caín. Ahí está bien de relieve como Dios siempre, en todo caso, da y protege la vida. Y en el libro, eso en el libro del Génesis aparece muy claro. En el libro del Éxodo, una de las cláusulas de la alianza que Dios establece con su pueblo, alianza que es el símbolo de la religión judía. Los judíos entendieron la religión no como una simple práctica, sino que entendieron la religión como un enlace, como un convenio, como un contrato entre Dios y el pueblo. Muy importante ese concepto. Religión entendido como una alianza, como un contrato en el cual Dios se compromete con el pueblo. Y el pueblo también se compromete con Dios. Pero quien toma la iniciativa es Dios. Dios hace una alianza, un contrato con su pueblo. Defiende la vida, defiende la libertad del pueblo, y el pueblo tiene que responder con la fe, con la obediencia y con el cumplimiento de las otras cláusulas de la alianza, lo que llamamos pues los mandamientos. En el libro del Éxodo entonces hay una cláusula de la alianza que dice: no matarás. Ese no matarás no lo podemos ver desligado de todos los demás mandamientos, porque todos ellos en definitiva son una defensa de la vida. Por ejemplo, no robarás, no le quitarás la mujer a tu prójimo. Todo eso en defensa de la vida y de la calidad de la vida, de la armonía de la vida. Y parte de toda la alianza, es decir, de todo el proceso de relación entre Dios y los hombres. Por otra parte, es bien claro, y eso lo sabemos nosotros, cuando decimos derechos humanos, estamos utilizando una formulación histórica que tiene un tiempo preciso, una formulación jurídica que tiene unas raíces también conocidas, y una formulación filosófica que significa que tiene un pensamiento de larga data y un pensamiento muy profundo. Esa formulación nació en concreto en el siglo XVII, en lo que llamamos la Edad Moderna, y recoge la sensibilidad moral. Los derechos humanos, evidentemente, son valores morales. Recoge la sensibilidad moral histórica de la dignidad humana. Vuelvo al principio donde comenzó. La base, el fundamento de los derechos humanos es la dignidad del hombre, sea porque se reconozca por la razón, porque el hombre por la simple razón puede descubrir su dignidad, o sea que la reconozca por la revelación, por la fe en la palabra de Dios. Sea por la razón, sea por la revelación, el hombre siempre aparece como un ser digno de todo reconocimiento. Ahora bien, en este proceso hay unos datos clave. Por ejemplo, el filósofo John Locke, filósofo famoso del siglo XVII, conocido por muchos de ustedes que son estudiosos de filosofía, profesores de filosofía, lectores entusiasmados con las obras importantes. John Locke es representante del empirismo inglés, y no de una teoría, de un razonamiento, sino del empirismo. La verdad se obtiene por experiencia. Ya en el siglo XVII, John Locke, cuando escribió un segundo tratado sobre el gobierno civil
en 1690, explicita, hace una manifestación clara de la primera teoría filosófica de los derechos humanos. Claro está que no hay ningún pensamiento aislado. Cuando Locke en Inglaterra ya señalaba unos fundamentos filosóficos, antes, pues Aristóteles también lo había señalado. Pero en concreto yo quiero referirme a un maestro que para nosotros tiene una relación más cercana, que es Francisco de Vitoria, el creador de la Escuela de Salamanca, lo que después con el tiempo llegó a ser la Universidad de Salamanca, que ha sido en la historia pues un centro de irradiación, de cultura, de ciencia, de verdad. Tanto que dicen que lo que nos da que lo que no se obtiene por la naturaleza tampoco lo da Salamanca. Es decir, no basta pasar por una universidad. Lo que no da la naturaleza tampoco te lo da Salamanca, por mucho que tú estudies en Salamanca y vayas a Salamanca. Si no tienes lo que la naturaleza te da, tampoco lo vas a adquirir en Salamanca. Eso indica pues cómo la cultura está concentrada ahí. Pero aquí Francisco Vitoria tiene otra relación, y es relación con América, a través del padre Bartolomé de las Casas, que fue aquí como el representante del pensamiento de Vitoria, especialmente en Cumaná, porque tuvimos la suerte de que Bartolomé de las Casas vivió en Cumaná. Y de Cumaná se fue para México, donde llegó a ser obispo de Chiapas, en México. Así que entre Bartolomé de las Casas, Vitoria y Cumaná hay una estrecha relación, y a mí me complace mucho decirlo aquí. Por otra parte, sigo diciendo que son las declaraciones sobre los derechos humanos los que mejor exponen o presentan el contenido y también facilitan la interpretación de lo que son los derechos humanos. Le pongo unos ejemplos rápidos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, oigan bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. De tal manera que el día 10 de diciembre es el día de los derechos humanos. El 10 de diciembre es el día de, como el día 10 de marzo es el día del médico, ¿no? Y el 8 es el día de la mujer. Eso sí lo saben, ¿no? Día de la mujer. El día 10 de diciembre es el día de los derechos humanos, porque el día 10 de diciembre de 1948 fue la Declaración Universal. Ahí está un valor universal de los derechos humanos en la Asamblea General de la ONU. Pero evidentemente no hay ningún acontecimiento que no tenga un antecedente, una raíz. Y eso tuvo sus raíces en Europa y en Estados Unidos. Como dice allí, lo están leyendo ustedes, fue el resultado de una toma de conciencia. La Declaración de 1948 fue resultado de una toma de conciencia de los líderes mundiales de que a cada hombre y a cada mujer le corresponden frente al poder del Estado unos derechos universales, oigan bien, inalienables, simplemente por el hecho de ser seres humanos. Simplemente por eso. Esta toma de conciencia y la consiguiente declaración del 8 de diciembre es el final de un largo camino histórico social que presento a continuación. En la historia de Europa y de Estados Unidos hay unos hitos, unos momentos que ponen de relieve, y aquí están. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional de Francia, pues, aprobó el 24 de agosto de 1789
la Declaración de los Derechos del Hombre. Fíjense el antecedente. En 1789, la Asamblea Nacional de Francia, la Revolución Francesa proclama los derechos del hombre. ¿Qué fue, digamos, la forma? Después fue tomada como parte de la Constitución francesa en forma de preámbulo. Es muy importante el preámbulo. ¿Ustedes se han leído el preámbulo de la Constitución venezolana? No, pero hay que leérselo porque es, además de bellísima, es realmente extraordinaria filosofía político, social. Solo que como no lo conocemos, no lo utilizamos. Y todo lo que no conocemos no pasa a la vida. Lo que no conocemos no pasa a la acción. Por eso en Venezuela la Constitución se queda como un papel más. Porque no conocemos lo que está allí. Pero los invito a que leamos el preámbulo. ¿De dónde viene eso? Viene de que en la Revolución Francesa el preámbulo de la declaración pasó a ser el preámbulo de la Constitución francesa. ¿Se dan cuenta lo interesante que es? Una relación muy estrecha entre el paso de la Revolución y el preámbulo de la Constitución francesa de 1791. Desde entonces, evidentemente, todas las constituciones tratan de imitar ese. Por otra parte, lo que voy a decir a continuación son ejemplos nada más, ejemplos. Fíjense, eso que puse ahí son ejemplos. Y este también otro ejemplo. En Inglaterra, una revolución, no me puedo detener, una revolución que se llamó Gloriosa Revolución. Aquí está. En 1658, comienzo del siglo XVII. Esa revolución creó una forma de gobierno parlamentaria y marcó el arraigo de los principios liberales. Liberales significa libertades frente al dominio imperial del rey, del emperador, del gobierno. Si siempre hay una disyuntiva, hay una dialéctica entre el poder concentrado en una persona, rey, emperador, presidente, y las libertades públicas. A las libertades, en un sentido muy amplio, se le puede llamar liberalismo, en sentido muy amplio, porque además hay un término técnico, liberalismo, y se aplica a la economía, liberalismo económico, que no es asunto en este momento de nuestra consideración. Entonces, fíjense bien, en esta revolución, y esto lo digo a propósito, hago hincapié en la palabra revolución, ¿sabe por qué? Porque aquí tenemos una revolución. Entonces, la Revolución Francesa, ¿qué nos trajo? Muchas cosas malas, mucha muerte, pero nos trajo también la Declaración de los Derechos Humanos. La gloriosa Revolución de Inglaterra, ¿qué nos trajo? Mire, un gobierno en el que se ponía de relieve la forma parlamentaria, la Asamblea Nacional, el Parlamento tiene su origen aquí, más temprano todavía, en Grecia ya, y en Roma también, pero ahí se concretó en la época moderna. Y además esto marcó las raíces de los principios liberales en la organización de la vida pública. No puede haber unidad, no puede haber un solo pensamiento único, no puede haber, tiene que haber libertad, pluralismo, eso viene de ahí. Vea, una revolución. Vamos a ver si encontramos otra revolución. En Estados Unidos, quizás yo no sé si ustedes logran leer, pero yo les puedo leer. En Estados Unidos hay que tener en cuenta o reseñar una famosa revolución en Maryland en 1649. Y en el siglo XVIII, la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia, en 1776, que coincide con la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Coincide con la declaración, el 4 de julio, coincide con la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Bien, en el origen de esos derechos está ¿cuál idea? La idea, oigan,
de que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen derechos innatos a su condición humana. Ahí está basada pues la doctrina de los derechos humanos, que todos los hombres nacen por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen derechos innatos, es decir, antes de nacer ya tenemos derechos. Por ejemplo, antes de nacer el niño tiene derecho a la protección, al cuidado, a la estimulación, como se dice hoy, a su desarrollo antes de nacer. Antes de nacer. Ya es persona, ya tiene derechos. Entonces, son innatos, derechos innatos a su condición humana. Bien, seguimos adelante. Cuando estén aburridos, me dicen y yo me paro. ¿De acuerdo? Yo me puedo cortar en cualquier momento, puedo yo parar. Fíjense, ya eso lo pasé, y entonces ahora voy a decir lo siguiente. La iglesia, que es el tema fundamental. La iglesia fue reaccia frente a los derechos, a la declaración de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la iglesia no veía que esa declaración estuviera sustentada en valores trascendentales. La idea de que el hombre es la obra perfecta de Dios. Como eso no lo decía la declaración de la iglesia, lo miraba con recelo. Y mantuvo mucho recelo durante mucho tiempo, hasta 1960. Hasta 1960 se tuvo un gran recelo frente a la declaración de los derechos humanos. Pero eso no quiere decir que la iglesia no defendiera al hombre y a la mujer, por supuesto, al ser humano, no. ¿Por qué? Porque ¿qué? La defensa de la vida y la defensa del hombre y la mujer son precisamente las acciones de Cristo. Ahí digo que Cristo, fundador de la iglesia, fue el primero que nos enseñó a valorar al hombre y a la mujer. ¿Quién elevó el nivel de la mujer en la historia? El cristianismo. Cristo. Cristo no solamente tuvo, por ejemplo, discípulos, que eran los que en aquella época podían ser discípulos, significaba seguir a un maestro y tener unos conocimientos. Nadie tenía discípulas. El primero es Cristo, que tiene discípulas. Cristo tiene una escuela, no una escuela donde la gente se sentaba, una escuela dinámica, una escuela en que iba enseñando mientras caminaba. Esa era una fórmula antigua, los peripatéticos. Esa era una fórmula antigua de enseñar. Cristo, mientras bajaba del norte de Palestina, que se llama Galilea, y llegaba al sur, que se llama Judea, mientras hacía ese largo camino, iba enseñando a sus discípulos. Esa era una forma de tener una escuela. Pero iban hombres, también iban mujeres. Eso no lo había hecho nadie antes. Es Cristo el que considera a la mujer igual al hombre. Y por eso dice en la Biblia que Dios le da al hombre no esclava, sino compañera. Entonces quiero decir, pues, que cuando la iglesia mantiene ese recelo, no es porque no supiera que Cristo es defensor del hombre o redentor del hombre, sino porque otras razones, más bien de carácter filosófico, político, social. Es decir, veía con desconfianza una declaración que no se sustentara en valores trascendentales, sino que se sustentara solo en valores naturales. Pero como la iglesia es ante todo, propietaria, o en todo caso defensora de los valores trascendentales, comunicadora de los valores trascendentales, pues evidentemente tenía que tener cierto recelo. ¿Me explico? Ahora bien, llega Juan 23, ahí lo tenemos, Juan 23, y entonces con Juan 23 y los siguientes pontífices, hasta el actual, pues, hasta el actual, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco,
Entonces, ponen de relieve, aquí está, aquí lo señalo, el escollo más importante de la libertad de conciencia, y eso se obtiene en el siglo XX. Entonces voy muy rápidamente, ahora voy muy rápidamente para no cansarlo, voy muy rápidamente para decir en concreto cuál es la visión cristiana de los derechos humanos. Visto el problema, que la Iglesia fue reacia, ahora digo rápidamente, ¿qué opina desde 1960, desde Juan 23 en adelante, qué opina la Iglesia? Pero muy rápidamente, fíjense bien. En primer lugar, está muy claro en la doctrina de la Iglesia que la Iglesia nunca se siente, ya eso lo dije, la Iglesia, pero voy aquí, la Iglesia nunca ha dejado de sentirse interpelada por la palabra y el ejemplo de Jesucristo, su fundador, quien promovió y defendió la dignidad de toda persona sin excepción alguna. Punto clave. Y eso lo dice el Concilio Plenario de Venezuela en un documento muy importante, Contribución de la Iglesia a la gestación de la nueva sociedad. Ese documento ustedes lo consiguen en el volumen del Concilio Plenario, y si no lo han leído, tienen que leerlo. Muy importante. Ningún católico activo debería desconocer ese documento. Muy importante. Muy importante. León XIII es el Papa de lo social. Ahí lo tienen. Desde León XIII, larga vida, desde 1810 hasta 1903, abierto a la idea más adelantada de que los derechos humanos son positivos porque dependen de la ley natural. Ley natural es el sentido moral que tiene todo ser humano. Todo ser humano tiene un sentido moral y sabe que es necesario hacer el bien y evitar el mal. Eso lo lleva toda persona, atea o creyente, lo lleva en su corazón, lo lleva en su conciencia. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Es como una ley que no está escrita en los libros, sino está escrita mucho más profundamente en el corazón de cada hombre, de cada mujer, creyente o no creyente. El Papa León XIII dice, los derechos humanos nacen de la ley natural, de ese sentido moral del ser humano, y entonces la ley natural es querida por Dios y es custodiada por la Iglesia. Y así, con ese pensamiento, comenzó un aprecio, un desarrollo de los derechos humanos en la Iglesia Católica. León XIII, ya vimos Juan 23, pero antes de Juan 23, León XIII, muy importante. Ahora digo, sin embargo, solo con Juan 23 se hizo efectivo el aprecio, como dice aquí, asumió las teorías y los valores democráticos. Solo a partir de ahí la Iglesia se volvió más democrática. No es una institución que pertenece a la democracia política, pero una institución democrática en el sentido de apertura, que permite que haya participación, no en el sentido político. El sentido político es otra cosa. La Iglesia no es una institución democrática en ese sentido político, sino democrática en el sentido moral, en el sentido social. Como Juan 23. Ahora bien, los papas siguientes, como Pablo VI, y ya antes Pío XII, todos esos papas, y aquí sí quiero señalar, y eso lo voy a decir aquí en honor del doctor Guillermo Yepes, fue este filósofo, ¿cómo se llama él? Dígalo ahí. Ajá. Jacques Maritain fue un gran filósofo cristiano que influyó mucho en Pío XII y en Juan 23 para que asumieran el contenido positivo de los derechos humanos. Estuvo al lado de esos papas para decirle, apoyarles, hacerles no solamente entender, sino poner en práctica el valor, el aprecio, los derechos humanos. Eso lo digo ¿por qué?
porque ahí está la participación de los laicos. ¿Se dan cuenta? Que la iglesia permite, da campo para que los laicos intervengan. Usted con su pensamiento, con su conocimiento, usted puede incluso modificar el rumbo de la historia, el rumbo de la iglesia, de la historia de la iglesia. Ahí está Jacques Maritain, francés, con su influencia cambió el pensamiento de la iglesia. Lo digo en honor de ustedes, los laicos, hombres y mujeres. Muy importante eso, ténganlo en cuenta. Eso también es un derecho humano. El derecho a la participación en la vida social y en la vida de la iglesia. Es un derecho. Y ya lo van a ver poco después, mucho más preciso. Decía que todos estos papas, orientados pues por una tradición, llegaron a poner de relieve el valor de los derechos. Pero fíjense ustedes acá, cómo ahí tienen ustedes a Juan 23 con una carta, Pacem in Terris, que eso hay que conocerla también si queremos saber algo de derechos humanos. Pacem in Terris, si queremos saber algo hay que buscarlo. Dice lo siguiente, fíjense, en 1961 dice: en una convivencia humana bien constituida y eficiente, es fundamental el principio de que cada ser humano es persona. Primer punto. Esto significa una naturaleza dotada de inteligencia y voluntad libre. Por esa razón, posee en sí mismo derechos y deberes que emanan directa y simultáneamente de su propia naturaleza. Y dice el Papa, se trata, por consiguiente, de derechos y deberes, oigan, universales, inviolables e inalienables. Tres características del derecho humano. ¿Qué son? ¿La pueden leer? ¿Cuáles son? Eso es importante tenerlo en cuenta. Universales. ¿Qué más? Ajá, ¿y qué más? Inviolables. Son inviolables. Importante. Entre los principales derechos, ¿cuáles enumera? ¿Quién puede leer para que no se me duerman? ¿Quién puede leer eso? ¿Quién puede leerlo? ¿Cuáles son los derechos que el Papa en el año 61? ¿Cuáles son los derechos que señala allí? Derecho a la existencia, la integridad física, los recursos correspondientes a una vida digna, protección en la enfermedad, la vejez y la viudez. ¿Qué más? La invalidez y el desempleo. Ah, está claro, ¿no? Ok. Ahí está. Ah. El Papa afirma el derecho a la libertad religiosa y el derecho a escoger el estado de vida, casado, soltero, religioso, sacerdote. Eso parece una cosa a la cual no le damos importancia, pero tiene su importancia. No me detengo. Ahora bien, otro campo lo constituyen los derechos económicos, derechos civiles, derechos políticos, derecho al trabajo y a su justa remuneración, derecho a participar activamente en la vida pública y el derecho de reunión y asociación, así como el derecho de inmigración y emigración. Vean la lista pues, hay que conocerlo, La libertad religiosa, vean, ahí está, la religión.
estos derechos, la lista de estos derechos sobrepasa la lista de los derechos humanos en la Declaración de 1789 y también de 1948. El Papa, dicho en otras palabras, el Papa habla de un número, de una lista mayor de derechos que lo que habló la Asamblea de la ONU y por supuesto más de lo que habló allá en 1789 la Asamblea Nacional de Francia. ¿Se dan cuenta cómo la Iglesia en esto aporta? Bien. ¿Están cansados? ¿Sí o no? Digan la verdad. A ver. El Concilio Vaticano II, en una constitución importante que se llama Gaudium et Spes, que ustedes la conocen, la Iglesia en el mundo, declara, oiga, que la Iglesia, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre, y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo por todas partes tales derechos. Hoy, en todas partes, se promueven los derechos humanos. El concilio que terminó en el año 65, ahí lo tiene. Ese es el concilio. Parece que la iluminación nos impide ver bien la foto. Por otra parte, hay un documento del concilio que se llama la Declaración de la Dignidad Humana, y allí especialmente destaca el valor de la libertad religiosa. No me detengo porque eso es más fácil de entender. La libertad religiosa. Libertad religiosa. No podemos pelear, por ejemplo, con los evangélicos, ni siquiera con los santeros. Hay libertad religiosa. Hay libertad religiosa. Lo que tenemos que hacer es respetarlos a ellos, que ellos nos respeten, pero libertad tiene que haber, es un derecho natural, de la razón. Cada quien busca a Dios por el camino que la razón le va diciendo. En la exhortación Evangelii Nunciandi, que es un documento central del Papa Pablo VI y central en la vida de la Iglesia, porque es el documento que mejor precisa lo que se llama evangelización y señala cuáles son los pasos del proceso de evangelización. Ese documento tan importante para la Iglesia añade a la doctrina anterior lo siguiente. Añade a la doctrina anterior lo siguiente. Dice, la doctrina anterior dice, aquí, añade a la doctrina anterior que la defensa, oigan, la defensa y la promoción de los derechos humanos y la liberación integral de los pueblos, oigan, es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Si usted se considera evangelizador, usted tiene que poner en su mensaje la defensa, la promoción de los derechos humanos. Usted, cuando sale o cuando usted actúa, por ejemplo, un político, tiene que poner en su contenido, en su mensaje, la promoción y la defensa de los derechos humanos, porque eso es parte del contenido evangelizador. En definitiva, parte de la doctrina cristiana, parte del Evangelio. Eso en definitiva es parte del Evangelio. Eso es una novedad que no todo el mundo tiene clara. Seguimos. Yo no los voy a aburrir con documentos. Voy a pasar a un punto para decirle, pues, que en definitiva la Iglesia ha ido cada vez, me salto todo lo que dijo Juan Pablo porque lo conocemos más, todo lo que ha dicho Benedicto porque lo conocemos más, todo lo que ha dicho Francisco. Solamente voy a citar al Papa Francisco en un pedacito muy breve porque es muy importante para ustedes que son laicos. Pero me salto todo eso y voy aquí en América Latina. Estamos terminando, me quedan 2 puntos por terminar. Piense bien. América Latina
a esa doctrina de la iglesia, aporta un elemento. ¿Cuál es el elemento? La visión profética. La visión profética. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano es como Cristo. Ustedes bautizados son también profetas. Cristo fue profeta. Por eso lo crucificaron. Porque denunció el mal y le dieron muerte. El que se mete a profeta muere crucificado. Escríbanlo, esa es la historia. El que se mete a profeta muere crucificado. Por eso los católicos no ejercemos la profesión. Le sacamos el cuerpo al profetismo. No nos gusta denunciar el mal, la corrupción, por ejemplo. Aquí el Consejo Arquidiocesano de Laicos y el Consejo Nacional de Laicos tiene que denunciar la corrupción de este país. ¿Que eso trae problemas? Sí. Toda denuncia trae problemas. Problema, Cristo por denunciar el mal lo crucificaron. ¿Qué puede esperar usted si usted denuncia el mal? ¿Que le den un premio? No, usted lo van a crucificar también. Entonces, América Latina, la iglesia en América Latina, añade ese elemento, que la promoción, proclamación de los derechos humanos es un acto de profetismo, es un enfoque original con acento bíblico, porque eso era lo que hacían los profetas, y eso fue lo que hizo Cristo. Eso es muy importante. Sigo adelante, para no cansar. Fíjense bien, 2 puntos más. Les decía que aquí, en concreto, en América Latina, tenemos este elemento. Dice, la Cuarta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, que se reunió en Santo Domingo en 1992, yo estuve presente como obispo en esa asamblea, dice lo siguiente, que es muy importante. Fíjense, ¿cuándo se violan los derechos humanos? ¿Cuándo se violan? Hay que tener en cuenta cuándo se violan. Oigan lo que dice. Dice, los derechos humanos se violan en América Latina no solo por el terrorismo, no solo por la represión y los asesinatos, sino por la existencia de condiciones de extrema pobreza. No hay pan, no hay medicina, hay que hacer cola. Eso es una violación de los derechos humanos. ¿Me explico? Es una violación de los derechos humanos. El tener usted que perder tiempo haciendo cola para usted obtener lo que el Estado tiene obligación de darle: alimentación de calidad, salud, protección. Entonces se viola cuando llegamos a condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades. La intolerancia política, ¿eso existe o no existe? ¿La intolerancia política existe o no existe? A ver, ajá. El indiferentismo frente a la situación del empobrecimiento generalizado. Que se mueran, es lo que se mueran, es lo que se mueran. No llegan medicina, no importa. Pasamos 3, 4 meses más, se seguirá muriendo gente. Pero no, el gobierno se hace indiferente frente a los niños que mueren cada día, frente a las muchas personas que mueren cada día. El indiferentismo. Y finalmente, el empobrecimiento generalizado. Todo eso muestra un desprecio a la vida humana que no podemos callar. No podemos callar. No podemos callar. Ese es el sentido profético que asume la doctrina de los derechos humanos en la Iglesia de América Latina. No podemos callar. Finalmente, voy a referirme a Venezuela. Y no tengo que hablar mucho,
porque eso lo conocen ustedes más que yo. ¿Quién no sufre aquí las violaciones de los derechos humanos? ¿Quién no las sufre? La iglesia venezolana, movida por el Espíritu de Dios, ha asumido como parte de la misión la promoción y la defensa de los derechos humanos. Este compromiso se ha convertido en una línea de acción permanente de la Conferencia Episcopal y de toda la iglesia venezolana. ¿Ven ahí? Basta de violación de los derechos en Venezuela, lo dice ya la gente. Basta de violación. Entonces, esa es una línea de la Conferencia Episcopal y de la iglesia en Venezuela. Y dos cositas más, estoy terminando, el mismo punto, pero no me detengo. Ya señalé el Concilio Plenario de Venezuela, los invito a leerlo, no me voy a detener en eso, voy a lo del día, a lo más importante. Las últimas noticias. La relación entre la fe cristiana, católica y la política, que es un tema que el padre me planteó. Fíjense bien, hay que hacer hincapié en que la política es una línea que tiene que asumir el cristiano. No podemos hablar mal de la política. Podemos hablar mal de un político, de otro político, si no es coherente. Si el político no es coherente, no vive lo que él proclama, podemos hablar mal de él. Pero de la política no. La política no. La política es una instancia, una mediación importantísima, tanto que ya el Papa Pío XII decía que es una forma eminente de la caridad, del amor. La política es una forma eminente del amor cristiano, de la caridad. Y lo mismo va a repetir, y por eso lo pongo aquí, lo mismo va a repetir el Papa Francisco. Oigan al Papa Francisco. Señalo rápidamente, ya eso lo voy a pasar, voy a Francisco directamente. El Papa Francisco hoy por hoy nos está indicando muy claramente que los políticos, que los cristianos tienen que ser responsables. Y dice lo siguiente, digo yo ahora, en esto de la política, aquí entra de lleno la responsabilidad social de todos ustedes, laicos. Como ciudadanos que son, no pueden evitar la política en su concreción de instituciones y leyes, buscando su justa configuración, respetando la justa autonomía política y cooperando con los otros ciudadanos bajo su propia autonomía y responsabilidad. El Papa dice, no es el pastor, el sacerdote, el párroco, el obispo, no es el que le dice al laico lo que tiene que hacer en política. No, el Papa ha dicho antes, tiene que tener autonomía política. Los políticos son autónomos y tienen que decir, por eso los políticos no se pueden refugiar en la iglesia y buscar que nosotros obispos digamos lo que ellos no se atreven a decir. Esa es la tentación. Los políticos a veces quieren que la iglesia diga cosas que ellos no se atreven a decir, pero en esa conchita de mango no vamos a caer. Yo no asumo un papel político. Yo defiendo los derechos humanos, sí, como parte del evangelio, del mensaje evangélico. Yo quiero dejar eso bien claro. Cuando la iglesia habla, o cuando mi persona en este momento, por las circunstancias, me pone a dar unas declaraciones, una entrevista o un escrito, y yo defiendo los derechos humanos, la justicia, la libertad de los presos, todas estas cosas, lo hago porque eso es contenido del evangelio y contenido de la iglesia. No soy un líder político, soy un líder religioso que vive la realidad, y la realidad es que todos los días sé
violan los derechos humanos. Mire, el problema de los derechos humanos es que muchos consideran que son una utopía. Valores universales, inviolables, pero utopía, porque todos los días, centenares de veces al día, los derechos humanos se violan. La Constitución, bellísima, pero es un libro que todos los días es violado. Nuestra Constitución es violada continuamente, especialmente en los derechos políticos y sociales. Leo acá un pensamiento en la misma línea. El Papa dice, ya leímos gran parte, no quiero repetir, voy a leer otro pensamiento acá. Y dos datos. La Iglesia en Venezuela, a través de la Conferencia Episcopal, no cesa de invitar a los laicos a responsabilizarlos. Y les digo que en el mes de enero los obispos tuvimos una asamblea conjunta con los laicos, con el Consejo Nacional de Laicos. Y esa asamblea se va a continuar ahora el 31 de marzo en el Congreso Nacional de Laicos. Ahora ya, a final de este mes, 30 y 31 de marzo y 1 de abril, se va a realizar en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas el Congreso Nacional de Laicos, en lo cual ustedes, a través de una representación, se harán presentes. Eso es continuación de la asamblea que tuvimos en el mes de enero. ¿Y qué va a decir ese Congreso? ¿Podrá decir algo distinto a una defensa de una proclamación de los derechos humanos? ¿O se va a callar la boca? No va a decir nada. Va a ser una espiritualidad sin raíces en la tierra. Esa es la pregunta. Entonces, todo eso lo ven aquí. No voy a cargar las tintas sobre eso, pero es muy importante. Hoy aparece una encuesta. Hoy aparece una encuesta muy importante. Hoy en los medios dice que solo 10.4 de los venezolanos aprueba y quiere que continúe el programa de los CLAPS. Solo el 10.4 de los venezolanos. Quiere decir que el 88.7% lo rechaza. ¿Por qué? Porque descubren que la pobreza no se remedia con bolsas. Si no hay producción, el país no avanza. ¿Y vamos a estar cuántos años sosteniendo con una bolsa? ¿10 años? ¿20 años? ¿Cómo serán las bolsas en el 2036? Dentro de 20 años, ¿cómo serán? ¿Usted se imagina cómo van a ser las bolsas CLAP en el 2036? Dentro de 20 años. Entendamos que esa no es una línea de solución, sino una cosa temporal, y que esa no es una política estable, y que eso no pertenece a la política económica de un Estado que, por otra parte, es petrolero. Es un Estado considerado entre todos los estados del mundo, considerado como un Estado rico. Pero hoy el mundo tiene una gran interrogante sobre los derechos humanos. Termino diciendo, el día pasado mañana, jueves, oigan, pasado mañana, jueves, el gobierno tiene que ir a Ginebra, donde está la sede del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Tiene que ir a responder de lo siguiente. El año pasado, termino con esto, el año pasado, 2016, el 2 de noviembre, hubo el examen universal, el examen periódico universal de los derechos humanos. ¿Qué significa eso?
que el Consejo de las Naciones Unidas le hace a todos los estados un examen. Y Venezuela salió raspada. Le pongo aquí el resumen. Hubo 274 recomendaciones de 102 países. O sea, 102 países le hicieron a Venezuela 274 recomendaciones sobre derechos humanos. Les digo, los temas son, en primer lugar, los ataques a la prensa, los ataques a los periodistas, a la libertad de expresión. Le hicieron 34 recomendaciones. A la escasez, en ese momento, el año pasado, le hicieron 12 recomendaciones. Este año, ¿cuántas le harán? Ajá. Y sobre los presos políticos, el año pasado le hicieron 28 recomendaciones. ¿Y qué pasó? El año pasado había 111 presos políticos. Pues resulta que el 1 de marzo de este año hay 117. O sea, más presos que el año pasado. Evidentemente que Venezuela está raspada en derechos humanos y el jueves tiene que presentar de nuevo el examen en Ginebra. Que le vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Una extraordinaria exposición, por demás muy didáctica, y que creo que solo nos debe dejar un profundo llamado a la reflexión sobre nuestra participación en el acontecer político venezolano. Y con esta alfombra de información, pues abrimos un momento de derecho de palabra para hacer preguntas a Monseñor. Los que tengan a bien hacerlo pueden pasar por aquí. Este micrófono está abierto para ustedes. Creo que no se debería desaprovechar la oportunidad. Lo ven por televisión, aquí lo tienen en vivo. Así que, adelante. Buenas tardes a todos y buenas tardes, Monseñor. Monseñor, sabemos que la situación económica, social y en todos los aspectos es sumamente difícil y prácticamente increíble en Venezuela. Algo nunca visto en nuestra historia, ¿no? Venezuela, que siempre había recibido a gran cantidad de inmigrantes, ahora son los venezolanos los que tienen que emigrar. Pero lamentablemente estamos viendo una situación de rechazo por nuestros países hermanos. Muchos venezolanos que están saliendo a buscar trabajo para tener algo que comer están siendo perseguidos porque sabemos que les están cerrando las puertas. Usted comentaba, yo nunca lo había escuchado, que entre los derechos humanos que la Iglesia profesa que tenemos todos es el derecho a la inmigración y a la inmigración. Pregunto, ¿qué acciones la Conferencia Episcopal está llevando a cabo con las conferencias episcopales de esos otros países, llámese Colombia, llámese Panamá y los demás países, para tratar de permitir que los venezolanos honradamente puedan trabajar en esos países y de alguna manera poder paliar un poco esta situación que estamos viviendo? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Fíjese, es muy importante tener en cuenta que las iglesias de América Latina estamos muy conectadas. Fundamentalmente estamos conectadas por lo que se llama el Consejo Episcopal Latinoamericano, o sea, el CELAM, que se reúne en diversas oportunidades cada año. En este momento acaba de venir, hace 2 días, de Bogotá, de la reunión de secretarios de conferencias episcopales, el secretario nuestro, Monseñor Víctor Hugo Basabe, que es el actual obispo de San Felipe, secretario general de nuestra conferencia, acaba de venir el martes pasado del encuentro de secretarios de toda la iglesia en América Latina, y allí él dio cuenta
de la situación de los venezolanos dentro y fuera del país y pidió el apoyo. Nosotros en concreto hemos pedido dos cosas: que nos apoyen en el momento en que el gobierno abra el canal humanitario, porque va a llegar un momento en que no va a poder soportar la situación, y sea porque la situación interna o por la presión externa lo obliguen, va a abrirse un canal humanitario. Que en ese momento los países, las iglesias de América Latina nos ayuden, y todos y todas las iglesias se han comprometido a ayudarnos, incluso Haití. Segundo, le hemos pedido, y eso lo hemos pedido no solamente a los países de América Latina, sino también lo hemos pedido a España, a la Conferencia Episcopal Española, y también hemos hablado con la Conferencia Episcopal Americana, para que sobre todo en las ciudades en que hay muchos venezolanos, como Miami, ahora en Boston, también hay muchos venezolanos. Yo he estado varias veces en Boston, y las veces que he estado me he encontrado con los venezolanos, y ahora en el mes de julio, en la segunda quincena de julio, vuelvo a Boston y voy a tener de nuevo un encuentro con los venezolanos. Pero hace apenas un mes estuvo Monseñor Baltasar Porras en Boston, y también estuvo un encuentro con los venezolanos. Nosotros estamos pidiendo a las conferencias episcopales, Panamá, España y América Latina, que nos ayuden en la pastoral de los venezolanos, que todavía no entran en lo que en Estados Unidos llaman la pastoral hispana. Esa es otra cosa, porque los venezolanos se han radicado en puntos determinados, pero gracias a Dios, los que están en Estados Unidos, la conciencia que yo tengo, porque los he visitado, es que están bastante ligados a la parroquia. La ventaja es que los venezolanos han descubierto que en Venezuela la iglesia ilumina, apoya, acompaña, y cuando llegan a Estados Unidos también la mayoría de ellos busca ayuda en la iglesia, y la ha encontrado. Y soy testigo porque yo he estado visitando todos esos países. Entonces ahí están dos elementos. Uno, como les dije, las conferencias episcopales están al tanto de lo que acontece, y en segundo lugar le hemos pedido dos asuntos: que nos apoyen cuando se abra el canal humanitario, y dos, que nos apoyen con la atención espiritual y social de los venezolanos que cada día van llegando, y tengo la convicción de que eso se está logrando. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, a tu pregunta, perdón. ¿Sí? Muchas gracias. El año pasado, en mayo, en Santo Domingo, la conferencia del CELAM me pidieron que yo hiciera también una exposición sobre la situación de Venezuela. Delante de todos los obispos del CELAM, yo en nombre de la conferencia hice una exposición a todos los obispos, pues, sobre estas cosas reales que nos están pasando. Buenas tardes. Hola. Monseñor, excelente su exposición, ¿no? Excelente su exposición. Mi nombre es Ángela Pirela. Vivo aquí en Maracaibo. Nací aquí en Maracaibo y he estado aquí en Maracaibo toda la vida. He hecho un trabajo social, ¿no? Comunitario. Cuando yo tenía 18 años, hace muchísimos años, un sacerdote me dijo a mí que las verdaderas revoluciones se daban cuando a la clase media la golpeaban en el estómago. Un hijo mío me dijo en estos días: mami, ¿y vos estáis creyendo que vos sois clase media? No, vos sois pobre. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero bañarme con agua tibia, tengo que llevar la olla para el cuñete. No tengo llave de 2, ¿ok? Y gracias a Dios tengo mis 3 comidas. A mí me asombra, ¿verdad?, la contraposición que hay
cuando uno de pronto los viernes en la noche, los viernes, se le ocurre a uno pasar por la calle 72 o por estas calles de aquí, ¿verdad? Los restaurantes están abarrotados. Y yo me hago una pregunta. Usted está diciendo aquí, y yo no diría hablar mal de los políticos, los partidos políticos hacen falta, ¿ok? Y para la cuestión electoral son los partidos políticos los que tienen que llevar la batuta. Pero nosotros los laicos, y digo yo, el empresariado, o sea, alguien se ha tomado la cuestión de ir a un barrio, de socorrer a una sola persona, o sea, que la familia se lo proponga como un mandato de la familia. Vamos a escoger una persona. O sea, sabemos que el gobierno, entre más pobreza, más se apoya el gobierno entre que él está con los pobres. Todos sabemos que es mentira. Pero a mí me aterra, y perdónenme que se los diga, pero me aterra ver, y discúlpenme, se los pido por favor, tanta gente que sale de las iglesias y miran por encima del hombro a un indigente, miran por encima del hombro a quienes están cogiendo de la basura. Yo he atendido servicios comunitarios que no quieren ir para los barrios de la zona oeste porque son hijitos de papá y mamá. Entonces yo les pido a mis compañeros, a mis cristianos católicos, que de verdad le pidamos a Dios un poquito más de humildad. De verdad que sí. Ojalá. Muchas gracias. Un breve comentario en dos partes. Muy importante la intervención de la señora, porque, primero, a un empresario no le toca por deber ir a un barrio a llevar comida. Eso no lo hace por empresario. Eso lo hace porque es una persona sensible, debe serlo, porque es una persona cristiana, una persona solidaria. Al empresariado le corresponde producir, gerenciar, desarrollar. ¿Me explico? Exacto, generar empleo. Si no hace eso, es un mal empresariado. No nos sirve ese empresariado. Lo que quiero decir es, no pongamos en situaciones, entendamos, lo voy a decir más positivo, entendamos que en la sociedad cada instancia, cada organismo tiene una misión que cumplir. En este caso, repito, al empresariado le toca hacer todo lo que dije. Ahora, al empresariado, por ejemplo, las cámaras de comercio y tal. Ahora, el empresario, él, primero, si es cristiano, tiene que tener conciencia social. Como dijo el Papa allá en Puebla, Juan Pablo II, sobre la propiedad privada, pesa una hipoteca social. Tiene que tenerlo todo empresario. Que lo tenga todo el empresariado es otra cosa. Pero cada empresario católico sí. Entonces, el empresario católico tiene que tener eso, una conciencia social. Y tiene que saber que de la ganancia que tiene, le corresponde una parte tanto al Estado como le corresponde también al desarrollo social, es decir, la hipoteca social. Pero al empresariado como tal, no le podemos pedir, es decir, yo lo que quiero evitar es que pensemos que Fede Cámara va a salir a repartir bolsas, una caja en un barrio. Eso no le corresponde. No le corresponde al empresariado.
Eso le corresponde a usted, a mí, a todo el que tenga sensibilidad, que sea cristiano, que tenga sentido de solidaridad. Un empresario, el empresario individual debe y puede hacerlo. ¿Me explico? Para que no veamos que no confundamos pues los roles. Ok. Pero voy a la segunda parte que me parece que es la más importante que ustedes somos. Fíjense, ¿cuál es el problema nuestro? Que nosotros, y lo dije en la reunión del clero esta mañana y lo repito, estamos muy habituados, y es un complejo que llevamos en América Latina, de echarle la culpa al otro. La sociedad civil, la sociedad, no se compromete. Ah, pero le echa la culpa a la MUD, que yo no digo que no tenga errores y tal, cómo no. Pero es muy fácil descargar en los políticos la culpa de lo que la sociedad no hace. Y la sociedad civil que se agrupa alrededor del gobierno, pues le echa la culpa a los líderes de ellos, o a Bernal, o a fulano, le echan la culpa, o al partido. Es decir, siempre buscamos un chivo expiatorio. Pero pregunto, ¿qué hace la sociedad civil? ¿Qué hacen las instituciones? ¿Qué hacen los empresarios, los sindicatos, los profesionales, los estudiantes? ¿Qué hacen? Entonces, yo creo que ahí está un camino de solución. Cuando logremos, primero, una conciencia de sinergia institucional. Tenemos que crear una red institucional, una sinergia institucional entre sindicatos, empresarios, jóvenes, etcétera, artistas, para hacer algo por el país, para presentar un proyecto de país y para presentar acciones concretas. Cuando tengamos eso, saldremos de esta situación. Mientras la mayor parte del país, que es la sociedad civil, no asuma su papel, de nada nos sirve buscar un chivo expiatorio cada año, porque este año le toca a uno y el año que viene queman otros Judas. Eso está simplificado allí, simbolizado allí. Cada año quemamos un Judas. Es decir, un chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque no queremos asumir nuestra responsabilidad y nuestra culpa. La solución está en la sociedad civil, en la sinergia, en la red de acciones de la sociedad civil. Creo que la señora, pues, en lo que dijo, en algo asoma esa necesidad. Vamos a hacer una última pregunta por cuestiones de tiempo y de seguridad. Adelante. Yo estoy muy honrado, muy agradecido, como lo dije al principio, ahora más, por ustedes haberme aguantado y por haber participado. Buenas tardes, monseñor. A pesar de que la Iglesia está consciente de que en Venezuela todos los días se violan los derechos humanos, la Conferencia Episcopal sigue abogando por un diálogo entre la oposición y el gobierno como una salida a la crisis. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Se lo voy a responder, es un strike, ¿sí? Te lo voy a responder en dos partes. En primer lugar, no se puede hablar mal del diálogo. El diálogo aquí y allá, antes y ahora, es un mecanismo, un medio de solución de conflictos. Eso es universal. Una familia o una sociedad necesitan del diálogo. Ustedes no resuelven los problemas entre marido y mujer, entre esposos y entre padres e hijos, no lo resuelven sin el diálogo. El diálogo es necesario. El diálogo en la iglesia es necesario. Pablo VI escribió una encíclica sobre el diálogo en la iglesia y nos enseñó lo que es el diálogo. La sociedad necesita el diálogo.
no podemos hablar más del diálogo. Segundo, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? Que el diálogo ha sido secuestrado por el gobierno. Si el diálogo fue utilizado como un modo de retrasar, de ganar tiempo, retrasar el revocatorio, eliminar el revocatorio. Y tercero, eso no estaba, pero se lo señalo, fíjense bien, ¿dónde está la...? Fíjense bien esto, esa sesión del diálogo, con todo lo negativo que podemos ver, asomó por dónde debíamos ir y dijo, por atender, en primer lugar, la crisis humanitaria. Segundo, la libertad de los presos. Tercero, el respeto a la Asamblea Nacional. Y cuarto, el camino electoral. Y eso es lo que manda a preguntar Pietro Parolin, secretario de Estado, ¿dónde está el cumplimiento de esos acuerdos? De manera que ahí tiene, con todo lo malo o negativo que puso en el diálogo, ahí están 4 preguntas que todavía están por responder. Tarea para mañana. Porque él hizo una mención, usted hizo una mención sobre los CLAP y quería, no, mire, eso lo saqué de la noticia. Sí. Pero no es el tema hoy. Sí, yo lo hice mención, pero no es el tema. Pero hice mención, pero no es el tema. No es el tema. De esta manera hemos llegado al final de esta conferencia del día de hoy. Monseñor se tiene que retirar, tiene que viajar muy temprano. Muy agradecidos por estar aquí con nosotros y los esperamos mañana para recibir al Padre. Pero no es el tema.